Muchas gracias por su participación en este webcast sobre Report Builder y algunas novedades o algunas ventajas que trae la plataforma en SQL Server Reporting Services para este aplicativo usuario final que estamos manejando. Bien, como lo dice nuestro webcast, vamos a estar básicamente hablando un poco sobre lo que nos ofrece Report Builder y algunas de las capacidades bien interesantes que nos puede proveer esta plataforma sobre SQL Server 2008 R2 y vamos a ver algunas capacidades bien interesantes que tiene Report Builder ya montándonos sobre SQL Server 2012 o lo que se conocía como SQL Server Denali hasta hace unas cuantas semanas. Básicamente en este webcast vamos a analizar algunas mejoras que incorpora SQL Server 2008 R2 de cara al usuario de negocio manejando Report Builder. Entonces vamos a descubrir algunas ventajas que aporta el uso de esta tecnología con respecto a las versiones anteriores, como era Report Builder 1, Report Builder 2.0, que se encuentran muy enfocadas a lo que es la experiencia de usuario final. Entonces son unas tecnologías enfocadas no para técnicos, no para el área de IT, sino para usuarios finales que están en la capacidad de crear sus propios informes. Asimismo, pues vamos a descubrir qué aporta a los desarrolladores esta herramienta y cómo puede mejorar sus procesos con relación al área de usuario final. Entonces, básicamente vamos a ver cómo Report Builder 2.0 cierra esa brecha que existe entre el grupo de IT y el grupo de usuarios finales. Recordemos un poco algunos conceptos claves que hay que tener en cuenta. En primer lugar, hablemos del data source o del origen de datos. Básicamente, el data source o el origen de datos lo que nos provee es una conexión hacia una fuente de datos de donde queremos leer la información. Entonces, ese es el primer principio sobre el cual debemos empezar a trabajar nuestro data source. ¿Por qué estamos hablando del data source? Porque es un elemento esencial al momento de consumir datos en la creación de un reporte. Y vamos a tener dos tipos de reportes esencialmente. En primera instancia, vamos a tener un reporte que se pueda consumir de un data source embebido y en segunda instancia vamos a tener un reporte que se pueda consumir de un data source compartido. Es decir, vamos a tener esa capacidad de consumir algunos datos y de consumir cierta información embebiéndola bien sea en un data source que se encuentre localmente dentro del reporte o que se encuentre, ¿por qué no?, dentro de un reporte dentro de un data source que se encuentre compartido para diferentes reportes que estemos manejando. Esta es en primera instancia la estructura que vamos a manejar con los data source. Recordemos, tenemos el data source compartido que va a estar disponible en el servidor de reporting services para que cualquier reporte se pueda conectar a él. ¿Qué flexibilidad nos permite esto? Que si cambiamos nuestro origen de datos, cambiamos el servidor, las credenciales, la base de datos, solamente lo tenemos que hacer en una parte. Pero al manejar embebido está incluido dentro del propio informe, las características son asociadas a su propio informe. ¿Cómo se hacía la petición de datos con SQL Server 2008 y Report Builder 2.0? Ya empezamos a hablar un poco sobre lo que es Report Builder 2.0. Básicamente, en primera instancia, Report Builder 2.0, ya comentaremos más adelante un poco más sobre Report Builder, envía una petición de datos a nuestro servidor de reportes, en este caso Reporting Services o el Report Server. Ese servidor de informes se conectaba al origen de datos para traer la información y allí preguntaba si la información se encontraba en caché de SQL Server. En caso de encontrarse en caché de SQL Server, simplemente devolvía los datos para presentárselos al usuario y si no, pues simplemente va y lee los datos en disco para devolverlos previamente. Por otro lado tenemos la petición hacia SQL Server 2008 R2. En este caso ya estamos hablando de Report Builder 3.0. Vamos a ver una diferencia fundamental aquí. En primer lugar, viene una petición de datos al servidor de informes, igual a la manera en que se manejaba con SQL Server 2008. Luego, ya aquí empiezan a haber algunos cambios. Se pregunta, ¿se encuentra en primera instancia en caché del servidor de reportes? Ya no es en el servidor de base de datos, sino en el caché del servidor de reportes. En caso que sea así, simplemente devolvemos los datos.
sin tener que ir hasta el origen de datos. Esta es una capacidad que permite optimizar reporting services para manejar datos en caché. Es decir, que yo pueda generar reportes en caché en reporting services para que el conjunto de datos, o sea, dataset, más el reporte, el dibujo, el diseño del reporte se almacenen en caché por cierto tiempo, para que los usuarios no tengan que ir a solicitar al servidor de bases de datos la información, sino que ya la tenga previamente almacenada. Pero en caso de que ya no se encuentre en caché dicha información, pues tenemos que ir al origen de datos a solicitar los datos y continuamos con el mismo proceso. Se encuentra en caché de SQL Server, si es así se devuelven los datos, si no, se leen los datos en disco y por último los devolvemos al servidor de reportes. Esa es una ventaja que tendríamos al utilizar caché de SQL Server Reporting Services. Es una capacidad que está también disponible en SQL Server 2008, pero que muchos usuarios desconocen y que sería de muchísima utilidad empezar a implementarlo en determinado instante. ¿Por qué estamos tocando esto? Porque es bueno tener en cuenta una pequeña parte en cuanto a administración y en cuanto a mejora en el desempeño de los reportes con Reporting Services, bien sea 2005, bien sea 2008, 2008 R2, o bien sea esta nueva versión de SQL Server que es Denali o SQL Server 2012. Ahora bien, ¿con qué empezamos a realizar estos reportes? Esta interfaz que ustedes están observando en este momento se conoce como Report Builder y es la interfaz que nos va a permitir manejar de una manera muy sencilla todos los elementos propios al momento de construir reportes. Y estos reportes, ¿por qué van a ser construidos? Básicamente por usuarios finales. ¿Por qué por usuarios finales? Como ustedes observan, esta interfaz es muy al estilo Office, entonces es fácil de adaptar a un usuario que previamente ha trabajado alguna vez con PowerPoint. Seguramente muchas personas dentro de la organización, por no decir que todos, han trabajado con esta versión, con PowerPoint, y entonces les va a ser muchísimo más sencillo la generación de nuevos informes. Cuenta con una cinta como la que ofrece Office y cuenta con diferentes elementos propios para trabajar de una manera sencilla con la creación de informes. A ver, ¿qué es lo que podemos crear básicamente desde este Report Builder 3.0 y cómo se encuentra disponible? Empecemos en cómo se encuentra disponible. Esta es una tecnología ClickOnce. Básicamente es un aplicativo cliente que no es necesario ir computador cliente por cliente y hacer la instalación respectiva, sino que sencillamente ya se encuentra disponible para que los usuarios puedan trabajar de una manera bastante sencilla. Ahora bien, dado esto, ¿qué es lo que se puede llegar a construir acá? Hay varios elementos que se pueden construir de una manera bastante sencilla. Por ejemplo, podríamos llegar a construir mapas, podríamos construir tablas, podríamos construir gráficos, podríamos construir diferentes elementos propios para la organización que les sea demasiado sencillo para los usuarios poderlos manejar de una manera eficaz, de una manera muy eficiente para la organización. En este caso, vamos a ver más adelante cómo de una manera muy sencilla los usuarios finales van a estar en la capacidad de crear diferentes tipos de reportes y vamos a ver dónde entra el equipo de IT, dónde entran los usuarios técnicos de la organización para facilitarle a los usuarios la creación de nuevos informes. Entonces vamos a ver estas diferentes capacidades que son propias para los usuarios de bases de datos, para los usuarios de reportes, para que puedan construir sus propios reportes de una manera bastante sencilla. En ese orden de ideas, el primer elemento que podemos llegar a construir acá son mapas. A partir del SQL Server 2008 se incorpora la capacidad de manejo de datos espaciales sobre el motor de base de datos. Entonces ya se empiezan a manejar tipos de datos como líneas, polígonos, pero no había forma nativa dentro de SQL Server para explotar los datos dentro de SQL Server
2008 con Reporting Services. Siempre tocaba incluir una herramienta de tercero como Map.net, otra serie de herramientas para poder trabajar de una manera sencilla los reportes, pero no estaban incluidos. A partir de SQL Server 2008 R2 se incorpora un elemento gráfico, se incorpora un elemento dentro del Report Builder 3.0 y dentro del Business Intelligence Development Studio, y es la creación de mapas. Es la visualización de mapas desde SQL Server 2008 R2 Reporting Services, consumiendo bien sea un archivo Share, bien sea consumiendo datos espaciales, para la construcción de los diferentes mapas que les sirva a la organización para la toma de decisiones geoespacial, es decir, que puedan tomar decisiones dada cierta información geoespacial que se les presente. Por ejemplo, ver las ventas por estado en un país o ver las ventas por ciudades de un país determinado y ver qué ciudades dentro del país están cumpliendo con las ventas o se encuentran en amarillo porque están cerca de cumplirlas o se encuentran en rojo porque están lejos de cumplirlas. Esos son algunos de los indicadores que podemos entrar a visualizar, junto con capacidades ya existentes en 2008, como la creación de diagramas de barras, diagramas de pastel, semáforos, indicadores, los gauge, los famosos gauge, o diagramas de barras que se adquirieron, o que Microsoft los adquirió en una compra que hizo a Dundas, y empezó a adquirir y a incorporar algunos de los gráficos bien interesantes que son útiles para SQL Server 2008. Pero en definitiva la capacidad más grande que va a poder tener un usuario final, y aquí es donde entra el equipo de IT de la organización, es la experiencia de reporteo Grab and Go. ¿En qué consiste esta experiencia de reporteo? En primera instancia, incrementar la productividad de la organización. Pues básicamente es la capacidad de crear de manera acelerada reportes dentro de SQL Server Reporting Services por parte de los usuarios finales usando objetos ya existentes. ¿Qué tipos de objetos? Un dataset, un conjunto de datos, una tabla, un gráfico, un mapa, un gauge, logos corporativos, logos de la compañía, de una manera bastante sencilla. Simplemente se conectan al servidor de informes y desde allí descargan los elementos que quieran construir. Un ejemplo sencillo, siempre tenemos una tabla de ventas, o siempre se usa una tabla de ventas por años. Y cualquier usuario la va a usar, pues en vez de decirle al usuario, oiga, vaya y construya la tabla, de una manera muy sencilla se le va a decir, vaya y conéctese a Reporting Services y descargue la tabla que usted necesita. Y esa tabla también le va a compartir un conjunto de datos a un dataset, que es un concepto nuevo en SQL Server 2008 R2 y es la capacidad de crear datasets compartidos. ¿Por qué arrancamos con los data source? Cuando arrancamos con data source, teníamos un elemento, era el data source compartido. Este data source compartido simplemente era una conexión a un origen de datos que podíamos compartir entre diferentes reportes. Pero el dataset o el conjunto de datos antes de 2008 R2 no se podía compartir. Es decir, si yo tenía una consulta típica, como el caso de la tabla que comentábamos, sobre las ventas por año, pues simplemente se consulta las mismas tablas o las mismas dimensiones y los mismos grupos de medias, dependiendo del origen de datos al que me esté conectando. Con 2008 R2 puedo coger ese conjunto de datos, armarlo y compartirlo y publicarlo dentro de Reporting Services 2008 R2 para así facilitarle las labores al usuario final, que él no tenga que ir a construir un reporte basado en un dataset nuevo, sino basado en un dataset ya existente. Segundo ítem importante, colaboración con confianza. ¿Esto qué quiere decir? Hay un sitio centralizado que se llama la galería de Reporting Services o el sitio centralizado de la galería de Reporting Services que va a facilitar el acceso a una ubicación para compartir y editar todos los objetos que yo requiera. Si yo quiero compartir una tabla, tengo la galería para compartirlo. Si yo quiero compartir un dataset, tengo una galería para compartirlo. Si yo quiero compartir un mapa, pues voy a tener la galería para compartirlo, garantizando tener una serie de plantillas dentro de la organización para que los usuarios finales puedan trabajarlo. Es decir, el equipo de IT hace los diagramas iniciales, hace las gráficas iniciales, hace los mapas iniciales, y a partir de ahí el usuario final empieza a usar todos esos elementos que los desarrolladores crearon previamente para generar sus nuevos informes. ¿Qué estamos garantizando acá? Cerrar esa brecha que existe entre el área IT y el área de usuario final.
porque ya no hay que pasar el requerimiento típico que toca esperar un par de días para que el equipo de IT lo resuelva, sino que sencillamente el equipo de IT ya va a ser mucho más proactivo, deja todo listo para que los usuarios finales estén en la capacidad de armar sus propios informes en determinado instante. Vamos a mejorar totalmente la eficiencia del equipo de IT, menor gasto de tiempo construyendo reportes, creación de objetos una sola vez para reutilizarlo en determinado caso. Los usuarios finales van a estar en la capacidad de crear sus propios reportes y lo más importante, sin la ayuda del equipo de IT. No estamos diciendo que ya el equipo de IT sobra, evidentemente no, porque se necesita que alguien previamente prepare toda esa información para que el usuario final esté en la capacidad de crear sus nuevos informes basado en esta experiencia nueva. Y evidentemente, publicación de consultas predefinidas y datos, es decir, los datasets compartidos que hablábamos hace unos minutos. Que el usuario final pueda crear sus propios datasets de una manera bastante sencilla y además pueda reutilizar esos datasets en otras consultas o en otros reportes que se requieran en otro instante. Este es un ejemplo de actualización de componentes en el servidor. Resulta que hice una primer publicación de mi diagrama de barras. Fíjense que se llama ventas por territorio, pero en determinado instante quise hacer una actualización de mi gráfica y cambiar colores, cambiar diseño y demás. Yo no quiero que sea un diagrama de líneas, sino un diagrama de barras. Hago la actualización de mi diagrama en Report Builder, hago los cambios que requiera y subo la nueva versión al servidor de Reporting Services. Entonces puedo ir haciendo modificaciones y puedo tener una configuración mucho más proactiva sobre el servidor de informes. ¿Dónde vamos a tener todo esto? Básicamente se llama el Report Part Gallery, o la galería de partes de reporte. Reporting Services ofrece esta capacidad para reutilizar todos los componentes de Reporting Services. Si estamos en modo nativo, es decir, si SQL Server Reporting Services funciona por sí solo, sin un SharePoint por debajo, básicamente los objetos se van a subir al servidor de reportes. Pero, si estamos en modo integrado con SharePoint, pues básicamente SharePoint en este caso va a ser el responsable de publicar todos estos objetos y de compartir de manera centralizada todos los objetos. Que básicamente es una de las premisas que tiene SharePoint Server. Está en la capacidad de compartir, está en la capacidad de centralizar los diferentes objetos. Y bien, otros dos elementos nuevos que están disponibles en Report Builder 3.0. Sparklines y Data Bars. Aquí observamos dos capacidades que estaban disponibles solamente en Excel 2007 en adelante, pero Reporting Services aún no las tenían. Los Sparklines y las barras de datos. En este caso vemos un ejemplo en Reporting Services de cómo implementar estos diagramas de una manera bastante sencilla e incluirlos dentro de una tabla de datos, tal como si lo hiciéramos directamente sobre Excel, pero en este caso lo estamos haciendo en reportes de Reporting Services. Y otro elemento clave, los indicadores. El indicador siempre fue un elemento que faltaba dentro de Reporting Services. ¿Cómo se hacía en SQL Server 2005? Era algo bastante básico lo que se hacía, era establecer una regla de colores donde colocábamos, si el valor superaba nuestra meta máxima, entonces cambie la celda verde, si no, cambie el amarillo, y si no, cambie la roja. Con 2008, con SQL Server Reporting Services 2008, aparecieron los gauge, o los medidores. Estos gauge ya nos permitían simular de una manera un poco más sencilla los diferentes indicadores que se estaban presentando. Pero además 2008 R2 incluye algo que son los indicadores directamente. Ya es un indicador en forma de semáforo rojo, amarillo, verde, que me va a facilitar la labor de la creación de los indicadores a nivel de reportes que estemos manejando. Entonces, estos son los elementos claves contemplados en Report Builder 3.0. Vamos ahora a ver ya en producción, vamos a ver funcionar Report Builder. Y vamos a ver las diferentes capacidades que ofrece esta herramienta. Entonces les voy a compartir por acá mi máquina virtual. Muy bien. Reducimos por acá el espacio.
Ok, ¿dónde nos encontramos en este momento? En este momento estamos con una instancia de SQL Server 2012 CTP3 o Denali, ya con algunos reportes preconstruidos y demás. SQL Server 2012 incluye bastantes capacidades. Con relación a Reporting Services, por sí solo estamos observando que tenemos unas capacidades muy similares a 2008 R2, pero cuando lo integramos con SharePoint 2010, aparece ya un proyecto nuevo que se llama Crescent. Este proyecto llamado Crescent lo que hace es incorporar las capacidades de Report Builder, las capacidades de Reporting Services, de SharePoint y de Silverlight para crear unos reportes mucho más dinámicos y mucho más gráficos. En sesiones posteriores estaremos hablando sobre estas capacidades que nos ofrece Crescent. En este momento, ¿qué vamos a observar? Estamos en nuestro servidor de informes. Este tiene algunas capacidades de Ajax para simular algunas interacciones bien interesantes. Y aquí encontramos una carpeta con una serie de reportes de VentureWorks. Entonces aquí tenemos varios reportes junto con unos elementos que seguramente son nuevos, unos datasets. Aquí tenemos un conjunto de datos o una serie de datasets que de manera sencilla nos van a mostrar los diferentes objetos o los diferentes conjuntos de datos que se van a utilizar en la organización. Por otro lado tenemos reportes, algunos reportes construidos ya previamente para visualización, y adicionalmente pues vamos a tener en la raíz una carpeta que se llama Report Parts o partes de reportes, son elementos reutilizables que vamos a tener dentro de SQL Server. Ahora, voy a abrir Report Builder. ¿Desde dónde lo podemos abrir? Como lo comentábamos en un principio, Report Builder es un aplicativo click once, es decir, se ejecuta del lado del servidor, pero tiene las funcionalidades de un aplicativo cliente. Damos clic dentro del Report Manager en generador de informes o un Report Builder, y esto básicamente nos va a lanzar el aplicativo de Report Builder 3.0. Fíjense que es para SQL Server Denali 2012 CTP3. Vamos a crear entonces nuestros primeros informes, reportes o informes propios para la organización. Un primer reporte que vamos a crear, vamos a empezar por mapas. Entonces vamos a lanzar un asistente para la creación de mapas. Tengo tres opciones para la creación de mapa. Puede ser una galería de mapas que se encuentran disponibles en la parte inferior, ya son mapas preconstruidos con el producto. Puede ser un archivo shape, un archivo .shp que contiene toda la información geoespacial, pero no en una base de datos ni en una tabla, sino sencillamente un archivo aparte. Y adicionalmente puede ser una consulta de datos espaciales, pero una consulta de datos espaciales de SQL Server, es el elemento que vamos a tener acá, que está soportado desde SQL Server 2008. Para este caso, y a modo de demostración, vamos a utilizar un mapa de la galería de mapas, uno de estados. Entonces podría ser este que está acá. Siguiente. Y simplemente empezamos un diseño sobre el mapa. Podemos agrandarlo. Vamos a agrandarlo un poco por acá. Vamos a dejar Alaska por fuera, en este caso. Y además, podríamos estar en la capacidad de agregar una capa de Bing, una capa de mapas de Bing. SQL Server Reporting Services, en cuanto a mapas, maneja el concepto de capas. Capas que yo voy colocando una encima de otra para el manejo de mis reportes. Entonces, en este caso yo tengo una capa de Bing para el mapa de carreteras, una capa de Bing para el mapa aéreo, una capa de Bing para un híbrido, donde contemplemos tanto carreteras como aéreo. En este caso, yo voy a colocar un mapa aéreo simplemente, y podemos establecer la calidad, mejor calidad a menor calidad, dependiendo qué tan rápido quiero que se ejecute mi informe. Adicionalmente seleccionamos las reglas. Si quiero que sea un mapa básico, es decir, que ya establezca una serie de colores y listo, o si quiero empezar a hacer inteligencia de negocios geoespacial, es decir, hacer un análisis de mi mapa versus una navegación de mi cubo de ventas por estados. Entonces me conecto a mi cubo, traigo los estados, traigo las ventas y hago un enlace entre los estados del mapa versus los estados de mi cubo multidimensional para hacer el análisis respectivo. En este caso yo me voy a ir por un mapa básico, damos clic en siguiente y escogemos una plantilla. Las plantillas simplemente son
elementos preconstruidos para facilitar la creación de nuestro mapa. Yo me voy a ir por esta opción y que me muestre una serie de etiquetas, que me muestre el nombre del estado. Finalizar, y acabamos de crear nuestro mapa. Este mapa se va a llamar ventas por estado. Muy bien. Como pueden observar, esto es una herramienta de usuario final. Por ser herramienta de usuario final, si el usuario final quisiera guardar este reporte, lo único que tendría que hacer es ir a inicio, guardar como, y lo guarda directamente en el servidor de informes. Vamos a colocar un nombre, reporte ventas por estado, lo estoy guardando en la raíz del report server, guardar, y si nos devolvemos al servidor de informes, en la raíz vamos a encontrar nuestro informe, reporte ventas por estado, donde vamos a tener el mapa de Estados Unidos y su respectivo gráfico que nos muestra por colores los diferentes estados que se conservan. Si se dan cuenta, pues este shape o este conjunto de datos tiene Alaska en la parte inferior, pero bueno, eso sí ya es ajuste del shape esencialmente. Muy bien. Vamos por aquí al inicio y vamos a construir un nuevo reporte. Voy a crear un nuevo reporte, en este caso que es un reporte de tabla. Tengo dos opciones. Tengo la opción de crear un dataset o decirle que seleccione un dataset existente. Entonces, ¿cuál es el objetivo acá? El objetivo es que el usuario final no tenga que conectarse a un cubo de análisis services, no tenga que conectarse a una base de datos de SQL Server, no tenga que conectarse a una bodega de datos en Oracle, porque si es usuario final seguramente estos conceptos no van a ser familiares para él. Sencillamente va y se conecta a un dataset ya existente que el equipo que haya creado previamente. No es más que ir a AdventureWorks, ir a la carpeta de datasets y seleccionar alguno de los datasets que se encuentran embebidos acá. Vamos a encontrar ventas por empleado. ¿Listo? En ningún momento le dije que se conectara a alguna base de datos, pero ya hay un conjunto de datos previamente construido. Que me traiga el ID, el empleado, el cargo. Okay. Y que me muestre el informe. Entonces este informe, ¿qué me va a traer? Me va a traer un listado de todos los diferentes empleados, su cargo y el ID que se encuentra internamente. Como ustedes observaron, yo en ningún momento le dije conéctese a una base de datos y tráigame esa información. No, esa parte no la hicimos. Entonces vamos a colocar por acá listado empleados y vamos a guardar este nuevo reporte. Listado empleados. Reporte listado empleados. Listo, perfecto. Acabamos de guardar nuestro primer reporte que nos habla sobre el listado de nuestros empleados. Ahora bien, ¿cómo se construye este dataset? Vamos entonces desde Report Builder a dar la opción de nuevo. En este caso no vamos a seleccionar nuevo reporte, sino nuevo dataset. En este caso ya sería una labor un poco más de usuario final. Me da la opción de buscar un data source. Entonces vamos a ver dónde se encuentran nuestros data source. Aquí tenemos un origen de datos compartido en el servidor de informes. Y vamos a crear nuestro dataset basado en ese origen de datos compartido. Y aquí vamos a seleccionar cierta información, por ejemplo las ventas. Entonces vamos a traer la factura, vamos a traer el subtotal, los impuestos, vamos a traer las fechas y el detalle de la factura. Vamos a traer el precio unitario con descuento y además vamos a traer los productos, product. Entonces traemos el nombre del producto. Vamos a ver qué nos trae esta consulta. Nos queda una tabla sin relación. Acá. Listo. Entonces aquí tenemos las ventas del subtotal, las fechas respectivas, el precio unitario y el precio unitario con descuento. Esta es nuestra opción, este es nuestro conjunto de datos. Sencillamente lo vamos a guardar
por aquí en la carpeta de datasets y le colocamos un nombre. Dataset detalle ventas. Muy bien. Vamos a verificar que efectivamente existe este dataset de ventas. Acá se encuentra. Tiene un nombre, bueno, vamos a hacer la corrección del nombre. Tiene un origen de datos establecido, tiene unos elementos que son dependientes para dicho dataset, el almacenamiento en caché, si lo necesitamos para que este conjunto de datos o este dataset se guarde en caché por cierto tiempo, para que cada vez que se llame no tengamos que ir hasta la base de datos y consultar la información, sino que por cierto tiempo, por ejemplo 30 minutos, lo conserva en caché y luego toque hacer un refresco de dicha información. Opciones de actualización de caché, para planes de actualización del caché, para hacerlo programado, y adicionalmente la seguridad, decidir qué usuarios tienen acceso a ese dataset que acabamos de construir. ¿Cómo lo usamos? De la misma manera que usamos el otro. Vamos a crear por aquí un nuevo reporte, pero en este caso un reporte de gráfica, ¿cierto? Vamos a buscar nuestro dataset, que se llama dataset detalle ventas. Siguiente. Y seleccionamos el tipo de dataset que queremos. Puede ser de columna, línea, pastel, diagrama de barras, de área, etc. Yo voy a seleccionar en este caso uno de columnas y diseñamos el diagrama que queremos para este reporte. En este caso voy a traer que muestre el subtotal por una fecha en específico. Siguiente. Escogemos nuevamente una plantilla. Vamos a escoger esta de acá. Y este que sea reporte de ventas por 10. Vamos el nombre a nuestra gráfica. Ventas por día. Agrandamos un poco la gráfica. Y veamos qué información nos provee este informe. Entonces, ¿qué está haciendo? Simplemente va y se conecta al dataset. El dataset, como no tiene opciones de caché para el refresco, lo que hace es ir hasta el origen de datos y hacer el cálculo de las ventas por día. Tenemos un diagrama que nos muestra las ventas por día. Vamos a guardar entonces este informe. Archivo, guardar como, se llama reporte de ventas por día. Y de esta manera acabamos de generar nuestro nuevo informe. Fíjense que hasta el momento yo no he creado un solo dataset embebido dentro del reporte, un solo data source embebido dentro del reporte, sino que sencillamente estoy construyendo todo basado en elementos ya existentes dentro del servidor de informes. Aquí también tenemos, por ejemplo, los databart, los sparkline, los indicadores, el gauge. Tengo la opción nuevamente de crear un mapa, un diagrama de gráficas con asistente, una tabla, una matriz, una lista. Tengo todas las opciones como herramienta de usuario final para que nuestros usuarios estén en la capacidad de crear sus informes de una manera bastante sencilla. Pero nosotros comenzamos hablando sobre los data source compartidos, hablamos sobre los data source embebidos, comentamos los datasets embebidos y también hablamos un poco sobre la galería de partes de reportes. Entonces, ¿cuál es el requerimiento que surge en este momento? Que un usuario final construya un reporte que nos muestre las ventas por días, nos muestre un mapa de Estados Unidos por estados y nos muestre cierta información de ciertos reportes que nosotros ya construimos previamente. En ese caso, como ya hemos construido esos elementos, fue lo que hicimos con anterioridad, lo que le vamos a decir al usuario de acá, no tiene que volver a crear todos los elementos, sino simplemente reutilice elementos ya existentes. Entonces empecemos por ahí. Este es mi primer informe, reporte de ventas por día. Yo lo que quiero es compartir esta gráfica de ventas por día. ¿Cómo la comparto? Primero vamos a las opciones de reporting del Report Builder. En las opciones que me dice, mire, usted tiene una carpeta que se llama Report Parts, donde va a publicar todas las partes de su reporte.
¿cierto? ¿Cómo publico esta gráfica? Nuevamente en inicio le doy publicar partes de reporte y aquí me da la opción, ¿quiere publicar todas las partes del reporte con características por defecto o quiere modificar antes de publicar? Voy a dar la opción de modificar antes de publicar. Aquí sencillamente me permite publicar la gráfica. ¿Por qué? Porque el dataset, como es uno compartido, ya no es necesario volverlo a compartir. Le cambiamos el nombre por gráfica ventas por día. Y hacemos la publicación respectiva. Si se dan cuenta, aquí nos dice que ya se encuentra publicado. Entonces vamos a validar que efectivamente se publicó. Listo, ya les vuelvo a compartir la máquina. Vamos a validar que efectivamente este elemento se publicó. Entonces vamos a ir a inicio. Dentro de Report Parts vamos a tener un elemento que se llama gráfica ventas por día. Fue la parte de reporte que acabamos de utilizar. Y vamos a guardar los otros elementos. Entonces vamos a abrir los reportes que ya habíamos creado antes. Por ejemplo, empecemos reportes de ventas de estado. Le decidimos publicar partes de reporte. Vamos a renombrar este mapa por mapa ventas por estado. Con la resolución publicamos abrimos nuestro otro elemento, nuestro otro reporte, se llama abrir listado de empleados, publicamos las partes. En este caso le voy a decir que publique todas las partes sin hacer un solo cambio. Ok, al parecer ya hay uno con el mismo nombre, entonces le vamos a decir que publique las partes editándolos. Este que se llame tabla empleados. Vamos a validar si hizo la publicación. Y por acá vamos a publicar otra vez. Publicar partes de reporte. Ya quedó publicado como Tablix 1. Entonces vamos a las partes de reporte. Verificamos que existen nuestros elementos. Gráfica ventas por días, mapa ventas por estado, Tablix 1. ¿Cuál es el siguiente paso? Como el requerimiento es crear un reporte que tenga el listado detallado de clientes, que tenga las ventas por estado y adicionalmente que tenga un diagrama de barras donde muestre las ventas por día, pues vamos a crear un reporte en blanco. Si no tuviéramos la capacidad de la galería de partes de reporte, tendríamos que recrear todos los elementos. En este caso, ya como tenemos la capacidad de la galería, simplemente vamos a ir a Insert, insertar partes de reporte y vamos a buscar los elementos. Yo sé que tengo un elemento que se llama empleado. Voy a decir busque. Este le llamamos Tablix 1. Tengo un elemento que se llama Tablix 1. Búsquelo. Me encontró dos, Tablix y Tablix 11. Entonces voy a arrastrar Tablix 1, que es nuestro listado de empleados.
sé que tengo un elemento que se llama estados, entonces búsqueme los estados, búsqueme el mapa de ventas por estados, y adicionalmente busque el gráfico de ventas. Entonces por acá agregamos las ventas y rápidamente hemos creado nuestro informe de una manera bastante sencilla. Simplemente lo guardamos, reporte por partes, y hemos creado nuestro reporte por partes. Volvemos al inicio y tenemos nuestro reporte por partes y ya hemos construido nuestro informe de una manera bastante sencilla, simplemente reutilizando partes de informes. Estas son las nuevas capacidades que ofrece SQL Server Reporting Services con Report Builder 3.0. Haciendo un repaso, Report Builder 3.0 nos permite crear diferentes elementos, como por ejemplo la reutilización de componentes, la reutilización de datasets, mapas, databars, sparklines, indicadores, que todo se integra dentro de Reporting Services 2008 REOS, o en este caso Reporting Services 2012 o Denali, para ofrecer las diferentes capacidades de reporteo que tiene la plataforma SQL Server. Bueno, muy bien, entonces con esto cerramos la parte de las demostraciones. Vuelvo a compartirles por acá la presentación. Vamos a dedicar en este momento un espacio para preguntas que puedan surgir. Mientras las formulan, pues les recuerdo mi nombre, Alberto Rivera, MVP en SQL Server. Les recuerdo mis datos, alberto.rivera@atis.com.co. Y hoy estuvimos en la sesión de Reporting Services Report Builder Server Mode como ventajas que nos ofrece la plataforma. De mi parte no es más, muchas gracias.